Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Talion para todas esas personas con ganas de saber, de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar del arte románico español. Y para ello contamos con la presencia de José María Pérez González, alias Peridis. Muy buenos días. Buenos días, Michael. Pregunta de rigor en todos los episodios. ¿Quién es José María Pérez González? Pues un paisano que nació en Liébana, en Cantabria, de ascendientes palentinos de la montaña y que se recaló en Aguilar de Campoo cuando tenía 4 años, allá por el año 1974-75, y que luego se ha dedicado un poco a todo en la vida, pero todo seguido y todo junto. ¿Y por qué lo de Peridis? Ya sé que lo habrás contado muchas veces. Pues un compañero de la Escuela de Arquitectura me puso ese apodo, Pérez González, hay muchos, o Pérez. Entonces, pues no sé, estábamos con la arquitectura griega, empezó a llamarme Pericles, Peridis, Pérides. Había un futbolista en la selección portuguesa y la gente en vez de llamarme Pérez, pues me llamó Peridis. Voy a contar cómo he terminado conociéndote a ti, que es a través del editor de Valera, Jesús Herrán. Y tengo que decir que en mi recuerdo, ahora vamos a hablar de ti un poco antes de entrar en materia del románico español. Eres una persona muy polifacética, ciertamente. Yo, en mi memoria, te tengo como humorista y dibujante, no como arquitecto, que es en realidad tu verdadera profesión. Bueno, verdadera profesión todas. O sea, cuando uno coge una profesión, la ejerce y la tiene que ejercer con responsabilidad. Es verdad que es mucho más conocido alguien que dibuja en un diario como El País, sobre todo un diario aparecido en el año 76, cuando era una verdadera necesidad y España estaba dando un cambio drástico, pues sale todos los días, hace caricaturas y se hace famosillo. Entonces, lo de la arquitectura, como me dijeron cuando Juan Luis Cebrián y Pradera, cuando fui a dimitir de dibujante porque me iban a nombrar director general de arquitectura en el primer gobierno de Felipe González, y ya estaba prácticamente nombrado, me dijo, cometes un gran error, porque directores generales hay muchos y Peridis solo hay. Solo hay, ¿no? Me da la risa. Y lo pensé. Pues, como te decía, en mi memoria, y jamás pensé que estaría frente a frente hablando con el humorista y dibujante del País, y bueno, de otros muchos periódicos, porque ha sido mucho más tarde en mi vida cuando he descubierto esa faceta tuya de arquitecto y sobre todo, de lo que luego hablaremos, que es de restaurador de edificios del románico español. Bueno, no he restaurado muchos edificios del románico, pero recuperé uno que para mí ha sido, vamos a ver, la vía por la que ha circulado mi vida, porque era donde yo jugaba de niño, que estaba al lado de mi casa y que tenía un claustro románico destrozado, estaba en ruinas, y de aquella ruina ha salido mi vida en gran parte. Que es en Aguilar de Campoo. Sí, señor, el pueblo de las galletas. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Galletas Gullón eran? No. Era Galletas Fontaneda, Galletas Gullón, Galletas Rubil, Galletas Fontibre. Tenían 4 o 5 fábricas de galletas cuando yo era niño. Las más famosas eran Fontaneda. Ahora Gullón es un emporio. Si alguien que no hubiese oído hablar de ti jamás, que no fuera español, le tuvieses que resumir tu vida en breves palabras, ¿qué le dirías? Pues diría que soy un curioso, inquieto, polivalente. Y que de niño me preguntaba
me reflexionaba que todos servíamos para algo. Yo me decía, ¿para qué serviré yo? Ahora, al final de mi vida, a la conclusión que llego es que solo vivimos una vez, solo, y que caben muchas vidas en una, pero que pueden ser contradictorias, como el doctor Jekyll, Mr. Hyde, o al revés, o, bueno, armónicas. Entonces yo he compaginado y he dejado algunas actividades y he cogido otra. Por eso, pues empecé siendo trabajador en una editorial, aquí, al lado, en la calle en Huertas. Fíjate, estamos en Madrid. Mi primer trabajo en Madrid, año 69. Vine en un camión de galletas para ahorrarme el tren, ¿no? Y estaba en la calle Quevedo, esquina Cervantes, enfrente de la casa de López de Vega, predestinado. Hice arquitectura como pude, trabajando, y enseguida empecé a trabajar en casas prefabricadas. Y luego, pues un día que fui a Aguilar de Campo, me reencontré con el monasterio de mi infancia en ruinas. Y empecé a hacer gestiones para sacarlo adelante con una asociación cultural y tal. Sacamos adelante aquello, inventamos las escuelas taller. Bueno, iba avanzando la vida, iba colgando en la percha de mi existencia profesiones varias que son miradas varias de ver la vida y el mundo. Y luego, pues, vienen más cosas. Viene, pues, el iniciar la enciclopedia del románico desde la fundación que creamos. ¿Cómo te dio por ahí de iniciar una enciclopedia que creo que hasta a la fecha van 84 volúmenes, que me parece? Van 64 y serán 70 y tantos, porque solo queda de editar Lleida, Lérida y Gerona. Y Andorra, que nos lo han encargado también. Pues mira, porque creamos el Centro de Estudios del Románico desde la Asociación de Amigos del Monasterio para recuperar el románico del entorno y para estudiarlo e investigarlo. Lo que no se conoce no se ama. Y lo que no se disfruta, pues no se disfruta y te lo pierdes, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros queríamos no solo recuperar el monasterio para servicio del pueblo con un instituto de bachillerato, sino que allá por el año 88, del pasado siglo, pues un grupo de amigos que estaban en parte en la escuela taller, decidimos fundar una asociación para investigar el románico y darlo a conocer. Y eso se hacía al principio y al final con desempleados. Era buscar trabajo para licenciados en paro, arquitectos en paro, fotógrafos, documentalistas, yo qué sé. Y nos lanzamos a la aventura, pues de empezar por Palencia, luego Castilla y León, luego Asturias, y es comer y rascar todos empezar. Cuando empezaste, ¿pensabas que llegaría ese proyecto a donde ha llegado? ¿Estabas convencido de ello? ¿Qué va? O sea, mira, las escaleras hay que subirlas por peldaños y luego por pisos, por tramos. Echamos a andar. Y como dice el poeta castellano, se hace camino al andar. Bueno, a ver hasta dónde llegamos, pero siempre con una calidad, un rigor y una innovación, porque entendimos que el románico era un gran recurso de aquellos pueblos. Que el románico, lo decía Fuentes Quintana, que fue patrono y presidente de nuestra fundación, el patrimonio de antaño son las rentas de hogaño. Es decir, bueno, Egipto en parte vive del patrimonio, no digo yo que, pero el románico se ha convertido en destino turístico. Mira, ahora que has dicho eso, aunque suene así un poco tópico, porque yo o sea, no es algo que me haya inventado yo, mucha gente que lo dice, pero si por ejemplo en Estados Unidos hubiesen tenido el patrimonio cultural que hay en Europa, y en concreto en España, se hubiese hecho eso una industria del románico, en lugar del cine se hubiese hecho, vamos, estaríamos todos yendo a Estados Unidos a ver románico. Mientes, Marcelino, y tú lo sabes. No. Estados Unidos ha tenido la virtud
de subirse a lo virtual. Ahora hablamos de lo virtual. El cine es un invento europeo de los hermanos Lumière, pero que lo han sacado un partido porque es una industria extraordinaria. Porque es una fábrica de sueños, ¿no? El románico es otra cosa. El románico son, sobre todo el que yo conozco, y el que a mí me gusta, el rural. Uh-huh. Mira, tú vas por la zona del norte de Palencia y ves un cerro y dices, qué paisaje tan bonito, ¿no? Qué bucólico, es un paisaje medieval. A veces te encuentras con rebaños de ovejas, las tapias como estaban los pueblecitos recostados en las colinas. Pero si en una colina hay una iglesia románica, una ermita, de una nave, navegando a lo largo de 9 o 10 siglos, te das cuenta que es un paisaje trascendente, que está ahí esperándonos, que lleva mucho tiempo y tiene vocación de eternidad. Eso es, yo diría que es sublime, ¿no? Y además te da un sentimiento de pertenencia, de que formas parte de esa tierra, ¿no? Que eres parte de la tierra, que eres parte del aire, que eres parte de las montañas, porque allí estaban tus padres, estaban tus abuelos y tus bisabuelos. Entonces estás tocando las raíces. Eres el árbol, pero estás tocando tus raíces. ¿Y por qué crees que el románico, estamos hablando del público, el gran público, eso que se llama la masa, pasa inadvertido? No pasa inadvertido. Pasaba inadvertido. Uh-huh. Pero tiene su escala, no le pidas más. El cine, bueno, el cine es la leche. Ayer estuve viendo una película de Marilyn, La tentación vive arriba, y dices tú, pero qué invento humano que ha inventado la inmortalidad, que está ahí y resucita en cada película y cada uno que lo vemos. O sea, el gran impulso del ser humano, y por eso hicieron las iglesias, es el anhelo de inmortalidad. Vivimos una vez, pero la vida se nos escapa entre los dedos y al final se va a toda prisa. Y sin embargo, en la fotografía, otro invento nuestro, en el cine, por supuesto, en la escritura siempre. Pero si es que todo lo que ha hecho el hombre, el impulso del hombre ha sido por anhelo de inmortalidad. ¿Por qué inventaron desde el principio los homínidos el lenguaje? Porque querían contar sus sueños, porque querían transmitir cosas que quedaran, porque sabían que desaparecían y ahí van apareciendo el habla, la escritura, el dibujo en las cuevas, vienen los rapsodas, luego los juglares, luego se escribe. Y entonces el cine es el máximo. Estados Unidos, y además lo ha utilizado como máquina enorme de propaganda. ¿Cómo nos vendieron lo de los indios? Un exterminio. Y lo han vendido como una epopeya. Acabaron con todos. Cierto, así es. Estábamos hablando de que decías que el románico ya no es tan desconocido. No lo es. Hay montones de asociaciones de amigos. Bien es cierto que, bueno, llevamos desde el año 77 casi 50 años dando la matraca con el románico, pero no dando la matraca en el sentido reivindicativo, sino dándolo vida, disfrutándolo, porque es un arte eminentemente sensorial. Mira, el Renacimiento es puro pensamiento, el orden, el equilibrio, la proporción, el ritmo. El románico tiene algo de eso, porque es hijo de Roma, pero sin embargo es la tierra, es el material de allí, es la genialidad del autor medio de pueblo, a los artesanos, pero muy, muy popular, y conseguir ámbitos de trascendencia. Eso en el gótico lo consigues con la luz, con la elevación. En el Renacimiento con el orden. Pero en el románico
es la sombra, el misterio, también el ritmo, el recogimiento, porque éramos niños como sociedad en ese siglo X y XI que empieza Europa a estar sembrada de estas iglesias. A alguien que, a ver, pongámonos en las personas que vivimos en las grandes ciudades, que poco románico hay. Digamos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes capitales que se suele decir. Bueno, lo que hay es lo que han traído desmontado de otros sitios, ¿no? En el Retiro hay una iglesia. Hay una iglesia en Madrid románica también, de ladrillo, de las primeras. Uh-huh. Pero te iba a decir, para esas personas que vivimos en las grandes ciudades y que no estamos tan familiarizados con ese románico que tú dices, rural, del campo, ¿qué les dirías? ¿Por dónde comenzar a descubrir el románico español, quienes no lo conozcan? Hombre, permíteme que barra para casa. Si quieren ver el románico de gran calidad escultórica y de gran encaje en el territorio, yo les invito a que vayan al norte de Palencia. Hay un románico catalán en el Pirineo que tenía pintura San Clemente de Taúl, recomendable. Pero fundamentalmente, donde más hay, y tiene una lógica, por los peregrinos y el contacto con Europa, es en el Camino de Santiago. Me da igual que vayan a Navarra, que pasen por La Rioja, norte de Burgos, Silos, norte de Palencia, Camino de Santiago en León y el gallego, es decir, coger el Camino de Santiago. Cualquier provincia que vayan, Guadalajara, Cuenca, tienen, pero es un románico de la repoblación. Surge justo cuando los cristianos van avanzando hacia el sur, Valle del Duero, Valle del Tajo. Y ya luego viene el gótico, ya son otros tiempos, ya la sociedad es más rica y pueden hacer templos grandes. Y entonces ahora el arte de la repoblación se ha convertido en el arte en la despoblación. Y está cumpliendo un ciclo de vida, sobre todo, porque si los pueblos desaparecen, desaparecen las iglesias. Y si las iglesias desaparecen, desaparecen los pueblos. Porque la iglesia es el símbolo, es la raíz. Este proyecto, ahora estamos en tu casa y tenemos aquí delante la enciclopedia del románico, que son unos volúmenes considerables cada uno. Pues de 600 páginas con los planos de todos los monumentos, exacto, la bibliografía, fotos. Bueno, es muy completa, no hay nada en el mundo semejante. Exacto. Pero lo que iba a decir es que uno ve los libros y dice, muy bien, libros. Pero claro, para que tan solo uno de esos libros esté ahí, hace falta que hayan intervenido muchísimas personas. ¿Cómo se logra hacer un proyecto de esa calidad y de esa envergadura? ¿Cómo se logra? Pues estando loco. Es una locura. Y es una obra imposible. Yo me acuerdo cuando le di a Garrigues Walker, Antonio, le regaló un tomo y lo vio. Dice, ¿y esto? ¿Cuántos tomos lleva? Entonces lleva 30 o 40. ¿Y qué pensáis hacer? Digo, pues si podemos toda la enciclopedia del románico de la península. ¿Y desde dónde? Desde Aguilar de Campo, un pueblo de 5.000 habitantes. Esto, me lo dicen a mí, decía él, esta es una obra imposible. Imposible. Bien, pues, ¿cómo lo hemos conseguido? Con tenacidad y con organización. Organización, primero un centro de estudios del románico y luego ese centro dentro de una fundación. Y luego, pues viendo que era muy, muy útil para dar trabajo a mucha gente. Había muchos historiadores del arte en paro. Bueno, pues documentando iglesias. Había arquitectos en paro, pues dibujando iglesias. Había especialistas en archivística y tal. Bueno, pues haciendo índices onomásticos. Es decir, creando primero teniendo fe y echando para adelante. ¿Cómo llegó Colón a América? Pues primero fletó las naves, luego llegó a Canarias, luego a las Azores y luego Dios dirá.
En el Dios dirá hemos estado mucho rato, pero hemos tirado para adelante, hemos buscado patrocinadores. El primero fue el Instituto Nacional de Empleo, el INEM, y lo ofrecimos dentro de un tema parecido al de ahora de los programas europeos. Dijeron, venga, a ver qué se os ocurre. Y dijimos, vamos a ver si se puede hacer la enciclopedia del románico. Solo que en vez de ser jóvenes en paro, van a ser jóvenes titulados en parte, otros en paro, pero creando equipos y haciendo una misión cultural, buscando patrocinadores, uno tras otro, buscando convenios con los obispados, con las universidades. Bueno, es que me da sudor. Ahora contándotelo ya se me ha subido la temperatura. No, pero es que es lo que te quería decir, porque claro, ¿cuántas personas así a ojo? Entre 2.000 y 3.000. Entre 2.000 y 3.000 personas que participan en el... Pero no constantemente, porque en cada sitio íbamos buscando los titulados correspondientes, el catedrático de medieval, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el secreto para poner a tantas personas de acuerdo y lograr un objetivo? El secreto es intentar hacer algo de calidad que les haga sentirse orgullosos a los que participan, porque su nombre, el de todos, está en la enciclopedia. Hay en cada provincia una relación de los que han estado. Segundo, bueno, se empieza poco a poco. Y entonces había un tomo había el románico palentino que había hecho el profesor García Guinea, yo le conocía desde mi infancia, y le propusimos que fuera el presidente del Centro de Estudios del Románico. Y en función, o siguiendo el ejemplo, pero adaptándolo, aquello era una tesis doctoral, pues nos metimos con el románico palentino. ¿Cómo sé? Pues con mano izquierda. Mira, vino un día a Aguilar a ver el monasterio, el que era presidente de Cajaduero, era la Caja de Salamanca y demás. Y vino de parte de la gobernadora civil de Palencia. Es que hay que comprometer a mucha gente, sí. Y le había dicho que si pasara por Aguilar fuera a ver el monasterio. A mí tienes que conocer a Bataner. Bueno, pues se presenta con el director de la Caja del Pueblo. Dice, ¿qué estáis haciendo ahora? Y dijimos, la enciclopedia del románico en Palencia. Y dice, pero no seáis timoratos. Meteros con todo el románico de Castilla y León, porque el primero que coja el románico es para él, si está sin estudiar. Y le dije, ¿nos ayudarás? Y dijo, bueno, yo creo que sí, a ver si estoy yo de presidente cuando estéis en ella. Pues cuando acabamos los tomos de Palencia, que el obispo de Segovia entonces no nos dejó entrar en los edificios. ¿Por qué razón? Bueno, él tendría sus razones. Y aquello originó una crisis en la fundación. Ajá. Pues hicimos... Disculpa que te corte. Luego prosigues con ese relato, pero me interesa. Ha dicho, eso produjo una crisis en la fundación. ¿Cómo se superan las crisis? Pues las crisis se superan avanzando. Cuando estábamos acabando Castilla y León, en una reunión de la directiva, el presidente de las Fuentes Quintana me miró y me dijo, ¿quién vende enciclopedias hoy en día? ¿Quién vende enciclopedias? Me señaló con el dedo y me dijo, tú tenías que hacer una serie como La Bordeta. Ajá. ¿Ah? Otra tarea por delante. Y entonces, pues yo me lo pensé y dije, si Fuentes Quintana confía en mí, pues será que tengo que hacerlo. Y entonces pues, lo pensé y colaboraba en alguna cosa en televisión, habíamos hecho una serie que se llamaba Ayer. Y yo era el narrador un poco de aquello. Y había un realizador que era Elías de Andrés. Y un día le llamé y dije, Elías, que me ha dicho Fuentes Quintana que tenemos que hacer una serie de románico. ¿Qué te parece? Dice, es una gran idea, pero tenéis que llevar el patrocinio. Porque
porque televisión no hace ahora nada de eso sin patrocinio. Bueno, seguíamos con la enciclopedia y teníamos que editarla. Entonces nos citaron un día en la Caja de Ahorros para ver qué maquetación, cómo era aquello con la gente de comunicación. Y al entrar en la Caja de Ahorros, me encontré con Bataner, que salía el presidente, y me dijo: Peridis, mamón, ya vienes a sacarnos las pelas. A las cajas de ahorros se va a depositar, pero también tiene la obra social. Y dije: pues sí, tengo una idea. Mira, queríamos hacer la enciclopedia, una serie sobre el románico en Castilla y León. Qué idea más buena. Oye, pues muy bien. ¿Y eso cuánto costaría? Pues no sé, por aquí, por allá, por tal. Bueno, lo trataré aquí. Entonces conseguimos que diera financiación a Televisión, el financiara la serie como Cajaduero. Y aquello fue un buen lanzamiento. Pero él se ocupaba todas las mañanas de llamar a los directores de zona y a las de las cajas importantes para decir: ¿cuántas me has vendido? Y vendían, porque esa es la parte segunda. Hay que hacerlo, pero hay que venderlo. Vendían enciclopedias en las cajas y se vendía en la fundación y se hicieron de Castilla y León pues 2, 3 ediciones, y de Palencia pues ya se habrán tirado 5.000 ejemplares. No, ese fue. Entonces te he contado todo. ¿Cómo salvamos la crisis? Pues con la serie estaba yo en Asturias rodando el románico asturiano y había una catedrática que había hecho un pequeño librito del románico en Asturias, Soledad. Y entonces habíamos rodado ya. Y estaba yo echando la siesta y no me dormía, dándole vueltas al románico de Asturias. Cojo el teléfono, la llamo y digo: Soledad, ¿tú serías capaz de dirigir y te apetecería el románico en Asturias? Hombre, José María, encantada. Para mí sería un honor. Bueno, pues igual te llamo dentro de unos días. Esos días era la reunión del patronato de la fundación. Y yo planteé, porque lo de Castilla y León se había hecho desde Aguilar de Campoo, pero desde Aguilar de Campoo no podíamos mandar e invadir Galicia, Asturias, Cataluña. Entonces lo planteé que se hiciera Asturias con gente que no era exactamente, pero el motor estaba en Aguilar, de Aguilar de Campoo, que no, los historiadores no tuvieran que ir a hacer el trabajo de campo. Y el director en aquel momento se plantó y dijo que teníamos que hacer la mejor enciclopedia del mundo. Y yo dije: lo mejor es enemigo de lo bueno. Una enciclopedia no tiene que tenerlo todo, no tenemos por qué hacerlo nosotros, no tenemos que ir por las comunidades avasallando a la gente que ya está estudiando románico. Y dice: bueno, si es así yo lo dejo. Pues tú te lo pierdes. Y fue la primera crisis de cierto calibre que tuvimos con el CEN. Entonces hicimos Asturias con ella, fantástico, románico, prerrománico, 4 tomos, luego García Guinea, el de románico palentino, hizo Cantabria, y luego buscamos a los de Navarra, y luego quedaban al final pues las extremidades. Galicia, que estaba lejísimos, Aragón con el Pirineo y Cataluña. Y en Cataluña tuvimos otra crisis por el procés. Ajá. O sea que el procés también es la culpa del retraso en la enciclopedia del románico. En parte sí. En parte hubo una crisis interna, porque a lo largo de 40 años, pues igual que en la política, igual que en la economía, se suceden las crisis. ¿Qué es más difícil? ¿Formar una familia o sacar adelante la enciclopedia del románico? ¿Formar una familia? Yo he formado 2, o sea que no es muy difícil. Espero, ya no puedo formar 3 ni quiero. Sacar una enciclopedia adelante, yo te digo, sobre todo después de la última crisis, que ya los que me sucedieron en la formación decidieron dejarla en suspenso, pues ha sido tenacidad, compromiso. Si planteas
una obra de este calibre, que es necesaria en un tiempo de despoblación, que es imprescindible para, bueno, dejar el sello de lo que se puede hacer con lo pequeño, con lo hermoso, con lo alejado, con lo local, pues requiere tenacidad. Luego, tienes que estar muy convencido y tienes que convencer a la gente, igual que al presidente de la Caja Duero. Pues Areces, la Fundación Areces. Conseguí ver a Mayor Zaragoza y le vendí el proyecto. Con la Caixa, pues hablé con la NASPA, gracias a Bataner, y le convencí de que financiaran en parte el románico en Cataluña. Y luego el INEM siempre, cambiando de gobierno, cambiando de ministro, cambiando de director general. Entonces, es estar ahí y... ¿Nunca has tenido momentos de desfallecimiento que hayas dicho, se acabó, lo dejo? Pues no. Ha habido el último momento, sabía que podía ser la puñalada porque el equipo que siguió al frente de la fundación la dejó aparcada en una vía. Y yo sé que si dejas un tren en una vía, se oxida la vía, se roba la catenaria, sí. Y eso. Y pilló además en la época del procés. Y entonces eso se paró. Paró. Y ha estado prácticamente 4 años parada. Pero yo he seguido hablando con los patrocinadores, que al final son amigos míos. Entonces, es que la enciclopedia me ha dado muchos amigos. Y cuando hablaba con patronos que eran amigos y que seguían en el patronato, patronos de la fundación, me decían, desengáñate, no se va a hacer. Y yo les decía, sí se va a hacer. Sí se va a hacer. Bueno, allá tú. Bueno, pues llamas al patrocinador y dices, oye, ¿me guardarías lo que prometiste si dentro de un tiempo esto se reanuda y ponemos otra vez en marcha el tren y restauramos las vías? Y ahí estaban y respondieron. Y acabamos de presentar el románico en Portugal, que lo ha financiado íntegramente la Fundación Areces. No está mal. O sea que podríamos decir que tú eres... ¿Te acuerdas de la serie esta del Equipo A? No veo series. Bueno, pues hace muchos años, cuando yo era pequeño, había una serie que se llamaba El Equipo A, que eran 1, 2, 3, 4 miembros de... ¿Eran 4 o 5? No me acuerdo. 5. Sí, 5. Y había uno de ellos que era el conseguidor, que era el que siempre, bajo todas las circunstancias, conseguía las cosas para que, en ese caso, los proyectos que tenía aquel famoso Equipo A salieran adelante. ¿Eres un conseguidor? No, porque yo he estado implicado absolutamente en todo y procuraba conocer y conocía, y son mis amigos, los coordinadores. Y los patrocinadores, pues son mis amigos. Y he procurado dar protagonismo a todos los patrocinadores. Y entonces es que es otra manera. Es decir, no es una obra mía, es implicar a miles de personas, a decenas de instituciones, es decir, en un proyecto común. Acabas de decir, no es una obra mía, sino que es implicar a miles de personas. ¿Habría salido adelante la enciclopedia del románico sin Perídez? No, imposible. Imposible por... Es que no hemos hablado del país. Exacto. Vamos a hablar. Cuando sales de nuevas en un periódico como El País, cuando hay un boom del humor, o ha habido, y hay personajes como Chumi Chúmez, Forges, Mingote, Summers, Máximo, etcétera, es una nómina, y te metes ahí en el pelotón, detrás de ellos, y luego, bueno, pues estás ahí en El País. El País es una locomotora, y a mí me abría puertas, tanto para restaurar el monasterio, siendo arquitecto. Lo que pasa es que yo me he implicado
en todos los órdenes de mi vida. Yo me he implicado de cuerpo y alma. Y he dedicado a esto más tiempo que a todo lo demás en mi vida. Es decir, a la Fundación Santa María la Real, a la recuperación del monasterio, a las escuelas taller, etcétera, etcétera. Entonces, pues inventé las escuelas taller y una de ellas pues se ocupó de documentar la enciclopedia, pero ahora están por todo, por toda América Latina, ¿no? Pero es que uno es así. O sea, yo soy así y entonces el país me abrió ventanas, me abría puertas. Y si vas respondiendo, la gente se sube al caballo ganador. Entonces, pero para eso tienes que aguantar, tienes que estar, tienes que ir, tienes que presentar, tienes que felicitar. ¿Cuánto de Quijote tiene Peridis? Pues mira, tiene mucho de Quijote, pero por lo menos casi siempre he estado con un pie en el suelo. Es decir, he tenido el defecto de primero me lanzo y luego lo pienso. Me suena eso a mí también. Pero me he tentado la ropa, es decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿A quién hay que ver? ¿A quién hay que...? Es decir, yo todo lo que he hecho lo he hecho con muchísima gente, delegando. Delegando, no, mucho más, dando protagonismo a otros, incorporando. No repartiendo juego, jugando con los demás. Y en lo que a mí me correspondía, que era estar en una retaguardia, pero con la espada en la mano, porque leches te dan por todos los lados. Tú sabes el país en el que vivimos y el que querrán y el que pretenderá, etc. Pero yo lo he hecho por patriotismo. Hoy que está de moda el hablar, patriotismo del bueno, Sí. De patrimonio cultural. Del patrimonio, patri. ¿Yo qué puedo hacer por España? ¿Qué puedo hacer por mi país? ¿Qué puedo hacer por mi vida? Pues ser útil. Me han dado una posición en la sociedad de privilegio y la he aprovechado para abrir el camino a proyectos como este y como otros. Por ejemplo, ahora mismo está funcionando las escuelas taller en América Latina, ya han pasado 30.000 personas. Por España pasaron 700.000. Y se siguen haciendo, las cambian de nombre, pero es que los jóvenes aprendan un oficio restaurando monumentos o rehabilitando. Ahora están con un proyecto que se llama Lanzaderas de Empleo. Y es que desempleados restauren a desempleados. Es decir, equipos de desempleados, 20, con un coach, que se reúnen sin cobrar para buscar trabajo todos para todos. Y estoy haciendo una novela de eso. ¿Por qué? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Luego hay que contarlo, contarlo. Es decir, yo creo que es estar en la vida pues con los ojos abiertos, mirando hacia adelante y defendiendo la parte de atrás, con los pies en un pasado glorioso o importante, o el nuestro, y en el futuro cómo darle una nueva vida al patrimonio, cómo darle a las personas una esperanza. Una vez que, acabas de decir, al principio cuando hemos empezado el programa, habías dicho que quedaba ya solamente el románico catalán, por así decirlo. No, Barcelona ha salido y Tarragona también. Solo quedan Lleida y Gerona de imprenta. Sí. Están documentadas. De Gerona ya ha ido a la imprenta. Bien, lo que te iba a preguntar, después de un proyecto que ha ocupado buena parte de tu vida, ¿después qué? ¿Después qué? No hay después, es ahora. Yo no tengo después, yo tengo ahora. ¿Cuánto? Tengo 82 años, voy a hacer 83 si Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer? Pues rematar lo que he empezado. Y luego he vivido y ahora vivo de contarlo y para contarlo. Y entonces, ¿cómo pongo yo luego y eso ya a mí me da una distracción? Sí, que es tu labor de escritor ahora. Sí, divulgador. Entonces, pues bueno, hago la tira del país todos los días y me da mucho placer.
¿De dónde sale toda esa capacidad de trabajo? Porque claro, estamos hablando y hago esto, pero eso es trabajo. Sí, bueno, Requiere tiempo y dedicación. sí, pero hago lo que me gusta. Y además lo he inventado yo. Es decir, tú pregúntale a un inventor tecnológico o químico o biológico, un investigador, que de dónde saca el tiempo. Si ese es el mayor entretenimiento que hay. O sea, ¿vas a ir a buscar fuera lo que puedes desarrollar desde dentro? Pues sí, también, ¿no? Pero es que cuando haces lo que te gusta, es placentero. Y si es útil, y si te lo reconocen, y si te lo pagan, pues ¿qué más se puede pedir? Yo soy un afortunado en la vida. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy empezando a escribir entre los 60 y los 70 años. Entonces, el mayor regalo que puedes tener en la vida es estrenar una profesión como la escritura, que te permite contar el mundo, contarte, escribir sobre la vida, pero sobre la vida de las personas. Eso es un regalo, si puedes hacerlo. Te mantiene vivo. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué pedirías tú? Pues hombre, ¿qué pediría? Seguir unos pocos años con salud para seguir contándolo. ¿Y qué más? Pues no mucho más. El cariño de la familia lo tengo, los amigos, la gente, noto que la gente me quiere. Y luego, pues es que de vez en cuando recibes cartas de personas que han estado en programas o en proyectos que hemos desarrollado y que les han cambiado la vida. Y entonces, pues a mí se me caen las lágrimas cuando leo ciertas cartas que me llegan, ¿sabes? Y me dan mucho oxígeno para seguir tirando hacia adelante, ¿no? ¿Qué le dirías desde, vamos a decirlo así, la atalaya de la edad y la experiencia vital que tú tienes a estos jóvenes que tienen ahora 20 años, 25, con un futuro relativamente, o sin el relativamente, incierto? ¿Qué les tienes que decir? Si es que tienes que decirles algo. Es que la parte del consejo y de la profecía yo se la dejaría a los curas, pero ya que me lo dices, pues te lo contesto. Lo primero es que no hay que tirar nunca la toalla. Es decir, a ti te han dado la vida. Yo se lo he dicho un día a unos jóvenes de una escuela taller que eran chavales entre 18 y 24 años que no tenían trabajo. Y me dijeron que les tenía que hablar. Y yo les dije, ay, qué envidia os tengo. Tenéis lo más importante, que es el futuro. Tenéis la vida, tenéis la juventud, tenéis fuerza, estáis experimentando en la vida, estáis viviendo. Pues, ¿qué veis? Vivid, pero progresad. Es decir, estamos aquí para conocer, para aprender, para hacer, para ser solidarios y hacerlo con los demás. Entonces, haced vuestro proyecto de vida, buscar vuestro proyecto de vida. ¿Qué es lo que queréis ser? Sed lo que queréis ser. Luchad para ser lo que queréis ser. Les decía, mira, os dirán que la vida es una botella medio llena, medio vacía y cuando pasan los años... No, la vida es una botella que os dan vacía y la vais llenando vosotros. Ir llenándola de lo mejor que podáis. Bueno, no hay que maldecir el sufrimiento, va a venir. Y te vienen las desgracias y los problemas. Eso va en el paquete. La vida trae lo bueno y lo malo. Y no dices, yo quiero lo bueno. No. Cuando te viene lo malo, hay que pechar con lo malo. Pero no hagas daño. Entonces, y luego, oye, si pudieras cuando te vas a morir mirar hacia atrás, hacia la vida, hacia el mundo y decir, bueno, en lo que a mí me rodeaba es un poco mejor. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Que dejes el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. En la parte que a ti te afecta, en lo que tú puedes hacer.
No pidas hacer lo que no está. Tus fuerzas, tu entorno, lo que te rodea, tu pequeña sociedad, la familia, los amigos, el trabajo. Ujú. Crea buen ambiente. Has dicho que a estos jóvenes, una de las cosas que les dijiste es que supiesen qué querían ser. ¿Tú qué quieres ser? Yo lo he sido todo. Lo he sido todo lo que podía ser. Pues hasta donde he podido con el dibujo he llegado pues a lo que podía. He rehabilitado edificios muy difíciles que eran ruinas. He hecho casas, bibliotecas en las que se está a gusto. Yo he hecho una arquitectura confortable, luminosa en la medida de lo posible, pero sobre todo pues que la gente está bien aquí. Si ahora mismo te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en la vida? ¿Qué dirías? La mayor satisfacción de mi vida, no sabría decírtelo. Yo he tenido muchas. Quizá, visto en perspectiva, haberme atrevido a hacer lo que era casi imposible. Por ejemplo, estudiar una carrera como arquitectura trabajando. Eso me ha abierto muchas puertas. Lo que pasa es que me he atrevido y he tenido suerte. Yo he tenido mucha suerte. He tenido desgracias inmensas, pero he tenido mucha suerte. ¿La suerte se tiene o se busca? Yo cuento la anécdota de aquel golfista que decía, cuando embocó en un partido la última bola y se fue al búnker en golf, y entonces cogió el palo, se metió en la arena, se concentró, la dio y la metió al hoyo. Y le dijo un espectador, ¿qué suerte ha tenido, maestro? Y dijo, es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Entonces, hay una cosa en la vida, uno tiene que intentarlo en función de sus posibilidades. Es decir, de lo que quieres ser y de tus capacidades. Pero la botella hay que llenarla. Yo las capacidades, yo no sabía que podía escribir, mucho menos novelas. Pero iba teniendo tiempo, a pesar de todas estas ocupaciones, y dije, voy a probar. Hice una novela que ni he pensado publicar, pero la acabé. Y el principio fundamental es hacer, en lo que hagas, hacerlo bien, acabar. El compromiso no es con los demás. Tienes un compromiso contigo para hacerlo y hacerlo bien. Y si embarcas a otros, tienes el compromiso de ir por delante. Bien, llegamos a la sección fija de todos los episodios y aquí va la pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que haber leído antes de morir, ¿qué libro dirías que leyera? Mira, un libro que hay que leer siempre es El Quijote. Y hay que leerlo varias veces en la vida. Y extraer muchísimas lecciones, porque Cervantes era mucho más que un escritor, era un enorme filósofo que conocía el corazón del hombre y tenía humor. Mira, la mayor suerte que he tenido yo en la vida es tratar de ser humorista. No digo que lo sea, pero eso he visto la vida con humor. Y entonces, bueno, Tono, que era un humorista español de La Codorniz, dicen que una vez estuvo con Einstein en Estados Unidos. Esa anécdota no la conozco. Bueno, y estuvo mucho rato hablando con él. Y a la salida le dijeron a mí, pero Tono, si tú no sabes inglés, ¿qué le has dicho a Einstein? Y dice, yo le he dicho que todo es relativo. Mira, al respecto eso de que has dicho de no hablar idiomas, yo sí los hablo, pero hace años estuve trabajando en barcos y en el equipo teníamos a un cubano que hablaba el español como un cubano muy cerrado, que no había quien le entendiera, chapurreaba un poco el inglés y el resto de idiomas no hablaba nada. Sin embargo, de todo el equipo, era un entorno internacional con franceses, alemanes, ingleses, de todas las nacionalidades, era el único que se comunicaba con todos, sin hablar
Una sola palabra. Claro, todo relativo. No, pero ¿por qué? Porque era empático, era simpático, hablaba con los ojos. Es que no solamente es el lenguaje verbal, y es el empatizar y sacarle al otro lo que dice, que lo que se dice muchas veces no va con pensamientos, va con sentimientos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo que hemos hecho con los libros, si tuvieses que decir una música que hay que escuchar alguna vez en la vida. Mira, a mí me gusta mucho, mucho, mucho Boccherini, el paseo por las calles de Madrid. Tenía que ser el himno de Madrid. Es Tan, 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 taran, tan, 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 tararan, tan, tan, tan. ¿Eso dices? más o menos. Bueno, es que he cantado muy mal. Sí, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Y viene ahora la petición. Si dentro de tú que has estado hablando, tu voz está detrás de cada uno de esos volúmenes de la enciclopedia del Románico, y has estado hablando de construcciones de gentes y lugares de hace 10 siglos o más. Si dentro de 10 siglos alguien pudiese escuchar ahora tu voz, ¿qué mensaje tendrías para ese eventual escuchante? Pues hombre, si escucha todo el podcast tuyo, pues ya creo que he dicho mucho, ¿no? Pero vamos, el único mensaje, que la vida es un regalo, que hay que disfrutarla y que hay que hacer que los demás la disfruten lo más posible. Estamos aquí para hacer con la vida lo que queramos, dentro de nuestras posibilidades. Pero tú no te has dado cuenta que en los pueblos primitivos cantan y bailan y son más felices que nosotros. Yo recuerdo una anécdota que me contaba un alto funcionario español que estaba en Estrasburgo, que había venido una chica, una señora peruana a casa de asistenta y estaba interna. Y al sexto día, séptimo, salió ya solo a la calle a la compra. Y le preguntaron: ¿qué te ha parecido? ¿Qué le ha parecido Estrasburgo? Y dijo: ay, son muy tristes, no platican por la calle. ¿Dónde está la felicidad? Pues, José María Peridis, muchas gracias por haberme acogido en tu casa, por haber querido participar en la serie de Sapere Aude. Un honor, y un honor, sí, porque ya quisieran muchas personas, ojalá hubiese muchas personas con una obra vital como la tuya. Gracias. Bueno, una suerte que ha tenido uno.